Buenos días. Vamos a prepararnos para el día de hoy. Y los invito a, durante un minuto, reflexionar un poco sobre lo que hemos escuchado y prepararnos para el nuevo día. Lord, we are here at the Señor, estamos aquí en la cova de Manresa. Estamos aquí porque nos has invitado, Señor, a ser educadores. Sabemos que este es un reto tremendo. Sabemos que nos has invitado a venir aquí, a volver a las raíces, a nuestras raíces, a encontrar el significado y la fuerza que necesitamos para nuestro trabajo, a renovar nuestra fe, nuestra esperanza y a continuar en la senda de renovación, de discernimiento, en esa senda en la que siempre necesitamos caminar. Confiamos en tu gracia, Señor. Confiamos en ti. Como Ignacio confió en ti aquí en Manresa, para que nos ayudes a encontrar esa senda, ese camino. Para encontrar significado y fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy ahora a invitar a que Montserrat del Pozo venga a la mesa. Ella será la ponente de hoy, como saben. Bienvenida, Montserrat. Y quisiera presentar a Montserrat. Es la superiora general de las Hermanas Superioras de la Sagrada Familia de Nazaret y es un placer, estamos muy contentos y agradecidos de que haya encontrado el tiempo de poder venir a estar con nosotros esta semana. Montserrat del Pozo tiene una licenciatura en filosofía, también en imagen y sonido, máster en psicología y familia, graduada en el Instituto del Potencial Humano de Filadelfia, del Centro Internacional de Massachusetts para el Pensamiento, docente, y ha participado en el Proyecto Zero, Project Zero, en la Universidad de Harvard en Washington, la comunidad de aprendizaje Learning Community en Indianapolis, la cuarta conferencia mundial sobre el mundo visible en Ámsterdam, la conferencia sobre el pensamiento en Suecia y Reggio Emilia en Italia. Ha participado en diversos congresos como ponente también en Colombia, Venezuela, Paraguay y Brasil. Es autora de varios artículos para revistas y publicaciones diversas como Padres y Maestros, Cuadernos de Pedagogía Aula y Magisterio, entre otras. Y tiene experiencia de más de una década ayudando a profesores en la pedagogía ignaciana, particularmente en Camerún, y ha recibido el Premio de Innovación Educativa de 2010. También ha publicado de manera extensiva otro tipo de trabajos y ha trabajado durante muchísimos años en colegios, así que verdaderamente sabe lo que es un colegio y lo que debería ser un colegio. También he de decirles que he tenido la oportunidad de visitar en la escuela, el colegio que ella lideraba aquí en Barcelona, y me ha impresionado muchísimo porque creo que
ese colegio y la vamos a visitar esta escuela al principio de la semana que viene. Creo que no solamente en esta escuela están pensando qué es lo que tenemos que hacer, sino que también están dando respuesta al cómo. Y Montserrat también nos conoce muy bien a nosotros y nuestras tradiciones, la tradición, no la traducción, jesuítica y jesuita. Y nosotros, como educadores, los jesuitas, definimos muy bien las cosas, los conceptos. No en vano tenemos formación filosófica, pero lo que nos cuesta más es hablar del cómo. Y en nuestros colegios a veces hemos renovado el lenguaje, la manera de expresarnos, pero no hemos renovado verdaderamente las aulas de la misma manera. Y lo que vi en su escuela, cuando visité la escuela de Montserrat, es que verdaderamente han tocado esas aulas de modo que ya no tienen ni aulas, literalmente hablando, del mismo modo que las tenían antes. Así que es lo que vamos a hacer, hablar y escuchar qué es lo que ella tiene que contarnos. Y también quisiera iterar lo que el padre Nicolás compartió como introducción cuando hablaba de las 4 Cs y decía lo siguiente, o explicaba un poco lo que significaba cada una de las Cs. Y dice esto: estos 4 objetivos, competente, consciente, comprometido y compasivo, expresan la excelencia humana, y de ella hablábamos ayer. La Compañía de Jesús quiere esta excelencia para los jóvenes. Y esta es la misión que se nos confía, ser competentes, que sean profesionalmente competentes porque tienen un trasfondo académico que los expone a los avances de la ciencia y la tecnología. Eso debiéramos ofrecer, por ejemplo. Y por tanto, hoy vamos a hablar de un nuevo aspecto. Vamos a continuar hablando de la excelencia humana, desde luego, pero hoy lo vamos a abordar desde un lugar diferente. Hay muchas vinculaciones, muchos vínculos obvios con lo que estuvimos debatiendo ayer, claro está. Y como Javier apuntaba al principio, ayer estábamos, o la gente estaba empezando a hablar de que teníamos que hablar de planes de estudios, teníamos que tocar las aulas, y hoy, al hablar de la persona competente, vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de esos temas, precisamente. Así que, Montserrat, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por preparar la comunicación que has preparado para nosotros y por tus reflexiones, y gracias por haber podido sacar el tiempo en medio de tantas responsabilidades como tienes para estar aquí. Muchas gracias. Estoy muy agradecida pues de poder estar aquí, y también diría que muchas gracias por pensar que en este foro puedo aportar pues las reflexiones, o puedo aportar sobre todo la experiencia que ya hoy no es solo en un colegio, sino que es en muchos colegios de la congregación y otros colegios pues que han creído que merecía la pena por los alumnos y por las familias el que se hiciese ese cambio educativo. También me gustaría decir que un foro tan importante como este me merece un gran respeto. Y sobre todo me merece respeto pues los mismos ponentes que estuvieron ayer pues dedicándonos un tiempo a estas reflexiones. Y quisiera también agradecer el que hayan leído pues los documentos o todo aquello que se ha ido colgando en la red. Me gustaría empezar con esta diapositiva. Esta diapositiva es de un ilustrador francés que en el año 1899, con motivo de la Exposición Universal, le pidieron que pensase cómo sería un aula en el año 2000. Y esa diapositiva me sirve también pues, para ver cuáles son los interrogantes que hoy nos tenemos que plantear. ¿Qué hay que dar a nuestros alumnos? Todo lo que es el currículum, los contenidos, el pensar los cómo, qué tipo de aula,
necesitamos? ¿Qué tipo de metodología para que ese alumno pueda ir hacia adelante? Y a la vez tendríamos el dónde. ¿Qué escenarios de aprendizaje necesita este alumno? Pero hay algo quizá que muchas veces no nos planteamos, que es quién va a decidir los contenidos. ¿Quién sesga al decir se aprende esto o lo otro? Hoy el aprendizaje formal e informal se ha mezclado y hoy el alumno tiene más contenidos que nunca. Se toman decisiones sobre quién va a ser. Solo que nos quedásemos esta mañana con esta diapositiva y planteándonos esto, creo que ya sería muy válido el debate, ¿no? Pero voy a empezar con una síntesis de lo que ya fue mi relato o ya fue el documento que colgamos en la red. Hablamos de persona competente y quizá tendríamos que definir o quizá tendríamos que hacer apreciaciones o quizá tendríamos que ser capaces de decir quién es esta persona competente para nosotros. Una persona capaz de interactuar con la realidad, capaz de generar una lectura de la realidad, una persona capaz de prepararse, estar preparada educativamente para asombrarse delante de lo que tiene, no una persona que pase indiferente al lado de las realidades, una persona que es capaz de hacerse preguntas, de interrogarse delante de esta realidad, delante de las personas, delante de los acontecimientos, una persona que se plantea problemas, que resuelve estos problemas, que a partir de la resolución de problemas genera nuevos interrogantes y genera nuevos cambios también en su forma de pensar. Una persona autónoma, recordemos que la disciplina genera obediencia y la confianza genera autonomía. Necesitamos personas autónomas en su mismo aprendizaje y en su forma de hacer y de realizar. También una persona competente es aquella que todo lo que va adquiriendo lo va poniendo al servicio de los demás. No tiene que esperar salir del colegio o no tiene que esperar estar en algunos contextos difíciles para decir pues soy competente, sino es una persona competente en cuanto que es capaz de que todo su aprendizaje esté al servicio de otros. Y también me parece importante que una persona competente es inteligente porque disfruta con lo que hace. Ha sido capaz también de encontrar pues, su pasión, su sueño, su manera de desarrollar las cosas y su manera de enfrentarse a la propia vida. Entonces, mi aportación va a ser cómo podemos hacer, qué ecosistema tenemos que poner alrededor de estos alumnos para que esa persona realmente pues, le demos esa educación para esa competencia. También cabe decir que cuando hablamos de persona competente, iremos viendo que hay también esa persona consciente, esa persona que se siente responsable de aquello que sucede a su alrededor. Hay que decir también que esa persona competente es una persona compasiva, porque al leer la realidad es capaz de acercarse a los más necesitados, a los más débiles, es capaz de que en ese corazón se mueva alguna cosa y también es una persona comprometida porque tiene que ir a la acción. Entonces veremos que el término de competente es un término que abarca quizá pues, todas estas Cs, ¿no? Y también, por supuesto, pues, la creatividad que salió ayer, ¿no? Hoy, para que la persona sea competente, hay que ser capaz pues, de educarla para que todo lo que recibe sirva para la vida, no quede al margen de esa vida, sino aprender para la vida, ser competente para esta vida, para este momento y tener herramientas para enfrentarse a otras situaciones, ¿no? Hay que generar un ecosistema que ayude a que los alumnos, o un sistema educativo que ayude a que los alumnos sean diseñadores de su propio aprendizaje. No podemos permitir que el profesor siga repartiendo currículum y el alumno siga siendo consumidor, sino que tenemos que ser capaces, como docentes, de ese cambio también interno nuestro, porque hablamos de persona competente, por lo tanto, el educador también tiene que ser competente, de que sea capaz pues, de generar en ese alumno
darle las herramientas a este alumno para que pueda tener o diseñar su propio aprendizaje y, sobre todo, sea creador de ese aprendizaje y de ese crecimiento, ¿no? Tendríamos que ver las aulas con este tipo de pensamiento alrededor y tendríamos que ver un tipo de aula donde el alumno es capaz de interactuar no solo con el profesor, sino con los propios alumnos. Entonces, en lo que me voy a mover ahora, haciendo el resumen de mi lectura o mi ponencia que puse ya en la red, agradeciendo mucho el que la hayan leído, pues voy a decir qué ecosistema, es decir, qué aprendizaje tendríamos que hacer, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos que ese alumno que estábamos educando no era competente para el siglo XXI, que era un alumno que le estábamos sesgando un tipo de educación, nos planteamos mucho generar un marco de innovación sostenible. A una institución religiosa como la nuestra le daba mucho miedo el dar un paso en falso. Es decir, le daba mucho miedo el decir, ay Dios mío, ¿dónde nos metemos? No podemos ir probando cosas, sino que lo que tenemos que hacer tiene que ser seguro, ¿no? Entonces, nos hemos movido siempre dentro de este marco de innovación sostenible. Por un lado, lo que llamamos el conocer, el descubrir lo que son las fuerzas de cambio, y descubrir las fuerzas de cambio van desde experiencias muy pequeñas a muy grandes, ¿no? Hoy en día hay estas tres grandes tendencias, lo que es esa revolución neurológica. Para nosotros el descubrir todo lo que es el campo de la neurociencia, y hablo del año 1994, nos llevó a implementar todo lo que llamamos en educación infantil estimulación temprana. Es decir, el saber que de los 0 a los 3 y de los 3 a los 6 hay un tipo de revolución sináptica y que de los 0 a los 6 podemos influir en la buena organización neurológica y puede ser preventiva esa buena, organización neurológica, podemos prevenir de muchas dificultades que pueda tener el alumno, pues, ¿qué hicimos? Lo voy a explicar ahora, no los pormenores, sino solo el marco. Pero quiero decir que el descubrir esas fuerzas de cambio te llevan a cosas concretas. Hoy la competencia global, el generar ese apetito en los alumnos de vivir en el mundo y que el mundo es el que tienen que transformar, pues nos llevó también a marcos concretos curriculares, ¿no? Y así también, qué decir de la revolución neurológica. Por lo tanto, dentro de esta innovación sostenible tendríamos descubrir esas fuerzas de cambio. A veces las fuerzas de cambio vienen también marcadas por los gobiernos o por las situaciones políticas. A partir de ahí tiene que haber una mirada atrás. Nosotros siempre decimos que las decisiones de hoy van a ser los problemas del mañana. Eso hace que no critiquemos lo que se ha hecho anteriormente. Y esa mirada atrás es una mirada inteligente y es una mirada de saber que podemos llegar a hacer cosas hoy gracias a todo lo que se ha hecho atrás. También el saber mirar alrededor, modelos plurales, no solo quedarnos en modelos pedagógicos, sino en otro tipo de modelos. Ser capaz de tener una mirada también global en todos estos modelos y mirar hacia adentro. ¿Qué compromiso vamos a tomar como institución delante de toda esta innovación o de todo este cambio, ¿no? Al descubrir las fuerzas de cambio y reflexionarlas, nos damos cuenta enseguida que hay que pasar a la acción. Hay personas o hay instituciones que están años y años reflexionando y esto lleva a que cuando ya se ejecutan las cosas, pues se llegue tarde, porque nuestro mundo es cambiante y demasiado rápido, ¿no? Entonces tendríamos que, para nosotros estas acciones, las comentaré luego, han sido el ir interviniendo en estas 4 transformaciones simultáneamente. Es decir, una primera transformación que sería el currículum, metodologías y evaluación, rol del profesor, rol del alumno, la organización y los espacios arquitectónicos. Y hoy también espacios digitales, virtuales, como le queramos llamar. Es decir, donde hemos incidido sobre estas fuerzas del cambio son en estas 4 transformaciones. Después tendríamos que, para esas 4 transformaciones, hemos necesitado una formación, implementar la formación en la acción,
y hemos tenido que hacer el seguimiento de todo esto que hemos implementado. Y ese seguimiento, precisamente, lo que hemos hecho ha sido volver a reflexionar sobre lo que hemos hecho y, de nuevo, pues ver cuáles son los nuevos planteamientos. Entonces decimos que es un marco de innovación sostenible porque para nosotros el paradigma es el proceso de implantación de todo este marco de innovación. Es decir, para que un alumno sea competente, necesitamos darle a ese alumno una innovación o un cambio que podamos responder de ella, no realizarla y ya está. Y para responder de ella necesitamos toda esa reflexión que nos vaya llevando a nuevos planteamientos. Y pensando también en lo que estamos viviendo y cómo el mundo se va moviendo rápido en irnos pidiendo pues cada vez más cosas, ¿no? Un marco donde un alumno, si conocen el proyecto Braigo, esto está pues en el YouTube, ¿no? Que con un Arduino es capaz, conectado al Lego, pues de generar una impresora Braille. Esto no lo hace en su casa, sino el colegio le ha puesto un marco, es un niño hindú de 12 años, ¿no? O tenemos estos alumnos nuestros en primero de bachillerato, donde juntamente con el Hospital de San Juan de Dios le plantearon una serie de retos para que ellos pues pensasen, generasen nuevos planteamientos. Entonces he puesto aquí pues mínimamente uno de los retos, había varios, mejorar la experiencia del paciente. Veamos cómo este alumno pues se presenta a la Junta Directiva de San Juan de Dios y les expone pues lo que ha pensado. Es un proyecto con el que consiste un simulador de atracciones de montañas rusas, que especializadas para personas minusválidas. Entonces toda la maquinaria, digamos, de este simulador está especializada y adaptada para ellos. Es una forma de hacerles sentir libres y en contacto con la naturaleza. Este simulador consiste en dos pacientes, se sitúan dentro de la cabina del simulador y enfrente tienen una pantalla donde se proyecta una serie de atracciones de montañas rusas típicas de cualquier parque de atracciones, y en la que el paciente que está sentado en la cabina comparte la sensación de estar en un mismo parque de atracciones. Esa es la sensación que queremos dar. Una de las características que tiene este simulador es que comparte la silla con otro paciente. Entonces a la vez que tiene esa sensación de simulador, de estar fuera pero a la vez estar dentro, lo puede compartir con los demás pacientes y compañeros. Son trabajos realizados en grupo y este es uno de los, es decir, hay 12 trabajos así. Entonces, claro, ¿cuál es la satisfacción? Pues que son trabajos de emprendeduría social. No son solo trabajos de emprendeduría, sino emprendeduría social. Y los alumnos buscan qué es lo que se necesita o qué reto se les plantea, pero siempre al servicio de otros. Tendríamos también, en todo este marco de innovación sostenible, el ser capaces de ir mostrando a la comunidad educativa dónde nos encontramos. Es decir, para que pueda haber innovación y para que pueda haber cambio, toda la comunidad, el cambio sistémico en sí mismo. Y toda la comunidad educativa tiene que saber qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos realizando para que pueda seguir ese cambio y pueda pues aportar también lo que va apareciendo y cómo vamos creciendo en él, ¿no? En la respuesta al debate virtual aquí he intentado resumir, pero creo que la aportación que pueda haber o cómo puedo responder al debate virtual es mediante una explicación mínima o una síntesis de lo que nos parece que es la educación para que ese alumno sea competente. Tendríamos siempre al alumno en el centro. Ese alumno tiene un coach. Al decir un coach quiero decir un profesor, un tutor, un guía. Tiene una persona al lado que le va ayudando a que vaya tomando sus propias decisiones y a que vaya creciendo. Y ese alumno también tiene un grupo cooperativo base, porque en algunas edades es importante lo horizontal, los amigos, el grupo de amigos. Y este grupo cooperativo base, pues son 3 alumnos, es decir, él es el tercero, y durante todo el año van manteniendo una relación de plan de mejora.
y ayudándose a ese plan de mejora continuo, desde todas las perspectivas de lo que entendemos que es ese alumno competente, ¿no? Y después, alrededor de ese alumno están esas 4 transformaciones que el centro va trabajando. Solo a modo de ejemplo, el alumno genera un plan personal de aprendizaje. Ese plan personal de aprendizaje, ese logbook del alumno, pues marca sus objetivos, sus estrategias y va reflexionando en cómo es este aprendizaje. También tiene lo que es todo el tema del portfolio, donde el alumno evidencia lo que ha aprendido, qué he hecho, cómo lo he hecho, qué he aprendido, y esto forma parte de su evaluación y forma parte también de su currículum. También tendríamos en el plan de aprendizaje la gestión del tiempo, es decir, un alumno capaz de gestionar su propio tiempo y capaz de darle tiempo también en beneficio de los demás, en beneficio propio y en beneficio también pues, de las familias, ¿no? Y en el plan de aprendizaje también tenemos en cuenta todo lo que es este entorno personal de aprendizaje, donde con unas herramientas, las que sean, el alumno marca ya cuáles son sus aplicaciones o marca ya cómo tiene él, digamos, que acceder o cómo puede él acceder, por ejemplo, con el Simbalú, a las páginas web que él quiere o donde él quiere realizar ese aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, estas 4 transformaciones que están alrededor de ese alumno ya es consciente de cómo y toma la decisión de cómo él va a ser competente. O sea, es un alumno que se hace consciente de su propia competencia a partir de cómo va incidiendo él en él mismo a generar su propio plan de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas 4 transformaciones tendríamos, pues, a nivel curricular, un currículum que está basado en inteligencias múltiples y está basado en las competencias básicas, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de algo que tenemos potencialmente y hay una serie de actividades que nos ayudan a desarrollar esa inteligencia. Y la competencia es el poner una serie de un marco donde el alumno pueda decirnos que es competente. Si yo quiero que el alumno pues, sea competente o quiero saber si es competente porque ese alumno escribe muy bien, pues le digo, hazme una redacción y sabré si es competente o no, ¿no? Pero es ponerlo en una situación competencial al alumno. Entonces, nosotros nos han alabado mucho por las inteligencias múltiples, pero creo que las inteligencias múltiples han sido el trampolín para todo el cambio educativo en el colegio. Porque en el colegio y en los colegios. Porque las inteligencias múltiples lo que nos dicen es que todo el alumno es inteligente. Y eso es una gran noticia cuando el educador se lo cree. Y las inteligencias múltiples son como un diamante, donde lo que hacen es que un concepto se pueda comprender desde las distintas inteligencias. Y eso sería la repetición. Es decir, la repetición precisamente estaría en que ese concepto no tengo solo que repetirlo lingüístico-verbal, sino que lo puedo hacer cinestésico-corporal o que lo puedo hacer visual-espacial o lógico-matemática o como ustedes quieran, ¿no? Tendríamos, por lo tanto, en esta primera transformación, ¿no?, que le damos al alumno, en ese currículum nuevo, pues por ejemplo, podríamos poner aquí todo lo que es de emprendeduría social. Ahora ya se ha puesto en los currículums, pero en el año 2004 no existía esta emprendeduría y menos el concepto de emprendeduría social. Podríamos poner también el ajedrez como parte del currículum dentro de las matemáticas, ¿por qué no? Podríamos poner el huerto escolar, la importancia que tiene para muchos alumnos, etcétera, ¿no? Un currículum nuevo, un currículum interdisciplinar, pero contextualizado, pues podríamos generar un PBL, es decir, pues la comunidad de la Casa de Manresa ha decidido generar un nuevo acceso a lo que es pues la casa de ejercicios. Y para generar ese nuevo acceso, pues os solicita a vosotros, alumnos, una investigación de que digáis cómo podría ser este acceso más grande y cómo podrían pasar 4 coches, podrían entrar aquí. El profesor ya tiene pensado los objetivos que tiene en cuanto a matemáticas o en cuanto a geología o en cuanto a todas las materias que queramos ahí poner. Y va a ser el alumno o los alumnos, el grupo de alumnos, quien va a pensar en cómo tiene que diseñar este acceso, ¿no? Entonces esto es un currículum contextualizado, porque el alumno entiende que todos estos conceptos van a servir pues, para alguna cosa, ¿no?
También tendríamos todo un aprendizaje plurilingüe, todo lo de las lenguas y varias materias en distintas lenguas, ¿no? Me parece importante de que cuando pensamos en el currículum, y lo digo porque ha salido en el debate, que el currículum, si no es contextualizado, para muchos alumnos la abstracción del currículum no les llega. Y pensemos que las inteligencias múltiples han nacido para la enseñanza, para la comprensión. Más que el alumno aprenda, necesitamos que el alumno comprenda para que esa comprensión luego la pueda llevar pues, a otros conceptos y la pueda analizar, sintetizar y relacionar con otros, ¿no? Tendríamos también, una metodología centrada en el alumno, el profesor deja de ser el protagonista, y una metodología sobre todo orientada al servicio. Y esto el alumno de hoy lo comprende muy bien, orientada al servicio. Tú tienes esta oportunidad, tienes que ser capaz de ofrecerla a los demás. Para nosotros el aprendizaje cooperativo es vertical. En todos nuestros colegios se trabaja cooperativamente y las mesas y todos los muebles están de forma cooperativa. Nos parece que un alumno que no sea capaz de trabajar cooperativamente es un alumno pues, que en el mundo de hoy tendrá muchas dificultades. Y cuando digo cooperativamente quiero decir que tienen una serie de roles que van pues trabajando y hay quien dice que ese trabajo cooperativo pues no permite la interiorización, pues que ese trabajo cooperativo muchas veces la individualización pues no va hacia adelante. Y yo creo que es todo lo contrario, porque precisamente el cooperativo ayuda a esa competencia pues personal. Pensamiento crítico y creativo. Es importante que el alumno tenga unos organizadores gráficos, una manera. Antes se pensaba que todo este pensamiento se trabajaba fuera del currículum, hoy ese pensamiento tiene que estar dentro del currículum. Las tecnologías como herramientas, como medio, lo cual quiere decir que en algunos países donde son tan difíciles las tecnologías pueden no utilizarse. Y después todo el tema del aprendizaje experiencial. Verán ustedes que esto es un poco ecléctico. Es decir, que coge un poquito de todo, ¿no? Pero es para favorecer que todo alumno pueda tener éxito en aquello que hace. En esta metodología, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, todo lo que es el pensamiento de diseño, todo lo que es el design thinking, y en esta metodología también la personalización del aprendizaje. Es decir, el alumno no tiene que esperar que el profesor entre al aula para tener que trabajar, sino que el alumno ya sabe cuál es su itinerario. Esto es un itinerario de matemáticas, no pretendo que lo entiendan todos, sino pretendo solo dar flashes de cosas, ¿no? Pero aquí tendríamos que el alumno puede elegir entre hacer ejercicios, entre problemas o entre un PBL, un proyecto, o puede decidir hacer un tipo de examen para ver si ha asimilado el concepto y pasar ya al punto 2, ¿no? Es decir, que el alumno tiene una serie de itinerarios para que pueda elegir cómo va su aprendizaje. Entonces rompemos el estar en primero de la ESO, segundo de la ESO, o en estar con los de 14 años o con los de 15 años, porque el alumno dentro de las matemáticas o dentro de la física o dentro, esto lo tenemos sobre todo en matemáticas, lo que llamamos los steps, los peldaños, ¿no? El que pueda el alumno seguir su propio itinerario. Bien, hablamos de currículum, hablamos de metodología, muchos son capaces de llegar aquí, pero no se cambia la evaluación. Entonces hay quien dice, los alumnos hacen estas maquetas muy mal porque la maqueta solo es el 20% y el examen es el 80%. Entonces el alumno te dice, la maqueta la haces tú, profesor, porque yo no voy a estar tanto tiempo con esta maqueta, ¿no? Entonces, si la maqueta no sirve para nada, ¿por qué se la hacemos hacer? Si no va a comprender el alumno nada haciendo esta maqueta, por ponerles un ejemplo. Entonces, en la evaluación es una evaluación para el aprendizaje y sobre todo basada en evidencias. Cuidamos mucho que el alumno él mismo pueda hacer su propio seguimiento, ¿no? Entonces tendríamos lo que son las rúbricas, todo el tema de actividades de inteligencias múltiples muy variadas. Las inteligencias múltiples no es cantar una canción, sino saber muy bien qué objetivo tenemos nosotros para que el alumno cante esta canción o de qué forma. Todo el tema del portfolio, autoevaluación, la evaluación entre pares y lo que llamamos el Critical Friends, que son protocolos para que los propios alumnos puedan ayudar a mejorar los proyectos o los productos que tienen ya los alumnos pensados, ¿no? En esta evaluación, el alumno tiene que saber por dónde va. Entonces, precisamente las herramientas informáticas nos ayudan mucho a que el alumno sepa
cómo es su seguimiento, sepa dónde se encuentra, cómo el profesor lo va siguiendo y sepa él mismo cómo son las intervenciones de su grupo o cómo es la manera que él sigue esto. Quiero decir que cuando hablamos de currículum, metodología y evaluación, hablamos de un todo, es decir, un todo que es una transformación total en el centro para que ese alumno pueda pues, seguir siendo competente, ¿no? Rol del profesor es lo que más cambia. Nosotros hemos unido las clases, es decir, preferimos una ratio de 30 alumnos, 2 profesores, que un alumno 30 profesores. Y lo hemos hecho pues y se está en una ratio de 6 profesores 180, que todavía esto no lo hemos hecho, pero hay colegios en Australia que sí que lo están realizando. ¿Y por qué hacemos esto? 1, por la personalización del aprendizaje y 2, para que los alumnos se puedan sentir mucho más acompañados. Es algo que parece paradójico, pero cuando hay más de un profesor en el aula, hay profesores que pueden estar por los alumnos. No estar los dos hablando aquí, sino estar los dos precisamente haciendo roles distintos dentro del aula, ¿no? Entonces tendríamos nuevas competencias para este profesor, pasa a ser ese guía, ese coach, todo el tema de un tutor personal para un grupo de alumnos, un profesor asignatura, un profesor general y un miembro de un equipo. Esto podría ser un profesor, es decir, que tiene como varios roles. No solo es su tutoría, sino que a la vez es un profesor cuando va pues, por los pasillos, cuando está por el colegio, y a la vez imparte un tipo de asignatura y a la vez puede ser miembro de un equipo de investigación. Es decir, varios roles para un mismo profesor, ¿no? Aprendizaje para toda la vida, su portfolio personal, las evidencias de él que va haciendo este aprendizaje bien, todo lo que es la práctica reflexiva de su propio trabajo, confrontada con los propios compañeros, con los propios docentes, y la investigación en la acción. Damos mucho énfasis a esta investigación en la acción que surge de la propia práctica que se realiza dentro de las aulas. Esta investigación en la acción conecta con esa reflexión en esa innovación que decíamos antes, sostenible, ¿no? Tendríamos también que el rol del alumno cambia. Nuestros alumnos se quejan mucho de que los hacemos trabajar demasiado en el aula. Se ha terminado de que los alumnos solo nos miren, sino que los alumnos trabajan en el aula y se cansan en el aula. Y dejamos para casa todo lo que son, diríamos, la parte de estudio, la parte de mapas mentales con uno mismo, el saber organizar su información para poderla asimilar, pero el trabajo se hace dentro del colegio. También tendríamos todo el tema de la autonomía, de la metacognición, qué he hecho, cómo lo he hecho, qué he aprendido y cómo voy marcando esas evidencias en mi propio aprendizaje. Tendríamos ese entorno personal de aprendizaje que decíamos antes y esas competencias ya más del siglo XXI. Es decir, competencias donde el alumno pues, es un buen comunicador, donde el alumno no vende humo, sino que lo que comunica es algo meditado, pensado, etcétera, ¿no? Y una de las cosas más difíciles quizá en estas 4 transformaciones, y lo sabrán los directores que están aquí o los rectores, es la organización del centro. ¿Cómo se organiza ese centro? Nosotros pasamos de un centro con un silencio absoluto, que a las 9 de la mañana te sentías muy orgullosa de que se cerraban las aulas y todo quedaba, dices, vaya colegio, a ser una universidad. O sea, los niños van, vienen, unos trabajan fuera, otros trabajan... Es decir, una desorganización o un caos organizado para el aprendizaje. Entonces tendríamos todo el tema del team teaching, varios profesores en el aula, el tema de la personalización en pequeños grupos, todo el tema de materias interdisciplinares, bloques de 2 a 4 horas, espacios abiertos, etcétera, ¿no? Muchas personas cuando estoy aquí dicen, ¿y inspección? La supervisión, como me están grabando, cuando dejen de grabar les diré. Sigo. Organización, entonces coaching, los workshops, sesiones de laboratorio, conferencias. Nosotros las masterclass no las hemos dejado. Dentro de un proyecto puede haber un profesor que haga una masterclass que esté hablando como yo les estoy hablando ahora. Es decir, lo que intentamos es que todo alumno pueda tener éxito y ser competente con lo que va recibiendo en el colegio. Por lo tanto, todos somos muy diversos y cuanto más variado lo hagamos, pues mejor, ¿no? Sabiendo el porqué del aprendizaje. Si quieren una forma fácil y rápida, tendríamos de un profesor a un equipo de profesores, de una clase
a todo. Todo esto lo tienen en la web, ¿eh? Es decir, que hay muchas presentaciones mías de este tipo y algunas están en inglés, por cierto. Entonces tendríamos de una clase a todo este tema de la personalización, de una materia a todo lo interdisciplinar, de una hora a bloques y espacios pues como muy, muy diversos, ¿no? No solo es el aula, sino que ya es pues lo que es Barcelona, lo que puede ser ir a otros sitios para aprender o alguien, un experto que les venga pues en el aula, ¿no? Y en cuanto a la cuarta transformación, los espacios de aprendizaje, creo que pues son posteriores. Según qué espacio de aprendizaje pongas a los alumnos, van a tener mucho problema los profesores, porque necesitarán muchos micros con 180 alumnos y 6 profesores, muchos micros para que los alumnos les hagan caso. Entonces hay que ir, por lo menos en nuestra experiencia, los espacios de aprendizaje, hemos generado primero todo el cambio metodológico y todo el cambio dentro del aula para que el profesor nos pidiese otro espacio de aprendizaje, ¿no? Hay un espacio físico que tendríamos un espacio cueva y cuando preparaba de nuevo la presentación pensaba qué sugerente es hablar de un espacio cueva precisamente aquí, en Manresa, ¿no? Pues un espacio cueva. Todos sabemos lo que pasó aquí con San Ignacio, ¿no? Pues tenemos en las aulas un espacio cueva, un espacio donde el alumno trabaja solo, donde el alumno reflexiona solo, donde el alumno y se generan esos espacios para que el alumno pueda estar solo. Y estar solo no quiere decir físicamente, hay otros que trabajan a su alrededor, pero él está metido en su propio aprendizaje. Tendríamos un espacio, pues fuego de campamento, como podemos ver aquí, que uno explica a muchos, puede ser un profesor o puede ser otra persona, ¿no? Y un espacio, pues que le llamamos fuente, donde se trabaja en conjunto. Entonces, todo espacio arquitectónico, diríamos, tendría que tener estos 3 grandes espacios. Todo espacio físico tendría que comprender también estos 3, ¿no? Y después habría todo lo que es un espacio digital, donde hay un compartir todo el tema de los blogs, compartir todo el conocimiento, mostrar ese conocimiento, y después todo el tema del e-learning, es decir, y trabajar también me gusta mucho que mi profesor de física dice que ha descubierto que hay físicos mucho mejores que él en Internet, ¿no? En el Meet, dice. Entonces, pues que mis alumnos también puedan tener lo mejor. Bueno, pues nos movemos con este alumno en el centro, este alumno que genera su propio plan, ese alumno que va guiado, seguido, pero que no es instructor, sino que es el que hace aflorar a ese alumno, lo que lleva dentro. Tenemos ese grupo cooperativo, que no he hablado de él porque tendría que hablar de todo lo que es el trabajo cooperativo, y esas 4 transformaciones para que ese alumno pueda ser competente, ¿no? Entonces, ¿dónde queda? Algunos dicen, ¿dónde queda la pastoral? ¿Dónde queda la parte espiritual de este alumno? Bien, queda en todo lo que hacemos. Es decir, para nosotros importante es ese enamoramiento de Jesucristo, ese descubrir tu propia vocación en la vida, y para eso todo el currículum, toda la organización, todo el rol del profesor, todo está bañado, diríamos, pues por una serie de experiencias distintas, pero no queda la parte académica y la parte espiritual, sino que todo el conjunto queremos que sea un centro espiritual y queremos que esa pedagogía y esa espiritualidad vayan de la mano. Y hasta algunas veces pues pueda quedar una diluida dentro de la otra. Y en algunos momentos una es más importante que la otra, o en algunos momentos una sobresale más que la otra, ¿no? Y hay algo que nos caracteriza como misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, que es la formación diaria. Nosotros en todo el centro, desde las edades de, iba a decir 0 años, ¿no? Pero desde las edades de 3 a 18 años, tenemos lo que llamamos la formación o la reflexión. Esta formación y reflexión, muchos nos preguntan qué es lo que hacemos, y es el esquema ignaciano, Dios, Jesucristo y la Iglesia. Ahora, ¿cómo esto lo impartimos? Pues es lo que trabajamos más. ¿Qué vídeo se puede encontrar? ¿Qué punto de entrada? ¿Qué noticia? ¿Cómo hablamos de Messi o del Barça? ¿No? Para que el alumno pueda captar pues, lo que le queremos decirle pues, de Dios o de Jesucristo o de la Iglesia. Digo esto porque esta formación diaria es lo que daría pie también a lo del examen de San Ignacio, pero intentamos que sea muy variada. Es decir,
todo y que para nosotros, como somos de Nazaret, la palabra de Dios, es importante esa confrontación de la Biblia y sobre todo el Evangelio, nos es por carisma. Entonces, un día a la semana, pues siempre hay este comentario, esa lección divina, diríamos, ¿no? Pero intentamos que sea variado en cuanto que el alumno el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes tenga inputs distintos de esta formación. Y también cuidamos mucho la parte emocional. Es decir, cómo el alumno empieza su día, cómo da gracias a Dios por este día, cómo se abre a esa acción del Espíritu en este día pues, que va a tener, ¿no? Es un momento importante también para los profesores y es algo que trabajamos con ellos. A veces lo imparten religiosas y a veces pues, son los profesores, ¿no? Me gustaría que viesen esta entrevista pequeñita del Dr. Howard Gardner, que nos vino a visitar hace muy poco para estrenar una parte o para inaugurar una parte del centro y lo que dice pues, sobre el propio colegio. Ya que lo dice, merece la pena pues, que también lo vean. Yo no recuerdo los detalles, pero a ver, yo pensé que hace 10 años esta escuela ya era una buena escuela. Y me alegraba poder mantener el contacto y recibir visitas, pero es que cuando vi en 2013 y me doy cuenta de que esto es increíble, esta escuela es increíble porque ha llegado a ser más de lo que era, es decir, mejor, es mucho más grande, mucho más amplia y desde luego hay mucho más y está el uso de ideas del proyecto Cero, donde trabajo, y también una conexión con el diseño para el cambio en la India. Esto también con un vínculo con la robótica y Lego. Y en términos generales creo que es una escuela que está operando a nivel mundial, no solo en Barcelona. Siempre digo que las inteligencias múltiples se pueden aplicar de dos maneras, que son la individualización y la pluralización. La individualización significa que tomas las diferencias entre los alumnos y te las tomas en serio e intentas enseñar de modo que puedan aprender y también procuras que muestren lo que han comprendido. Así que si veo que un profesor está enseñando a todo el mundo de la misma manera, diría que esa persona no es receptiva a las inteligencias múltiples. La pluralización significa decidir lo que es importante y enseñarlo de múltiples maneras, no solo de una. Así que si un profesor me dice, ostras, Johnny, solo hay una manera de entender esto, y Johnny no lo aprendió, pues no es la forma de aplicar inteligencias múltiples, desde luego, así no se aplica. Otra cosa que tiene que ver también con las inteligencias múltiples es que uno debe tener o debería tener muchas oportunidades en la escuela de hacer cosas, probarlas, y que nadie debería obligarte a hacerlo de una única manera. Lo importante es poder hacerlo y poder decidir cómo. Así que, bueno, pues estos son las señales que te indican si una escuela aplica las inteligencias múltiples, lo hayan oído o no, porque hay lugares donde tienen esto ahí funcionando y tienen múltiples inteligencias ahí en el muro, pero cuando entro en el aula veo que no lo están aplicando o no se lo toman en serio. Lo pueden ver. Pero me parecía importante que viese la cultura de centro en ese paseo también, pues que hace el Dr. Howard Gardner, ¿no? Hoy tenemos que decir que si este proyecto pues se inició en el Colegio Montserrat, pues ya son muchas los colegios que están siguiendo esto. Sobre todo nosotros hemos trabajado casi paralelamente en Camerún, porque nos dijeron que esto era muy elitista, este proyecto, y entonces pues lo implantamos en Camerún con aulas pues donde hay un profesor casi con 70 alumnos y hemos seguido exactamente lo mismo. Hay quien dice si es igual de eficaz. Bueno, pues si hay personas aquí de África, hemos cambiado mucho la cultura de centro en cuanto a ese profesor, ¿no? Ese profesor que parecía pues
que tenía que hacerlo todo y ser el todo, pues hemos intentado que eso cambiase. También los colegios de España nuestros, colegios en Camerún, en Venezuela, en Colombia, en Paraguay, en Brasil, hemos iniciado toda esta formación. Entonces, lo que nos parece replicable del modelo es que se ha generado una formación para que esto se pueda dar, una formación que llamamos en la acción, ¿no? Y también el decir pues que ya son 2.400 los colegios donde hay profesores que han venido de estos colegios a formarse, ya sea en Madrid, ya sea en Barcelona, ya sea en Bilbao, ya sea en varios centros. Curiosamente, nosotras no nos dedicamos a la formación, pero al formar profesorado nuevo nuestro, se nos pidió mucho si podían acudir otros, y esto ha generado una formación que en estos últimos 5 años ha sido un boom también para nosotras pues inesperado, ¿no? Estos centros que ya han empezado, digamos, que han recibido esta formación, ya han empezado a cambiar, han hecho el cambio los que han sido seguidos por los equipos directivos. Hoy el equipo directivo es el motor de cambio en el centro, no solo el docente, sino cómo el equipo directivo ayuda a este docente a que pueda llevar pues todo esto a término, ¿no? Bien, estoy en el tiempo, Entonces tendríamos ese resumen inicial, ese aportar con esas transformaciones y ese modelo a lo que me parece que son las respuestas al debate, y entonces tendríamos reflexiones y preguntas abiertas. Creo que todo lo que les he planteado es para una pregunta. ¿Qué tipo de currículum? ¿Qué tipo de aula o de salón? ¿Qué tipo de profesor coach? ¿Qué tipo de organización? Pero quizá voy a quedarme con 3 cosas por aquello de hacer las cosas bien, ¿no? 3 cosas que debemos abordar. Una de las cosas que por lo menos nosotros trabajamos muchísimo fue generar la necesidad de cambio. Es decir, hacer todo lo posible para que el profesorado crea que hay que cambiar. Si el profesorado no cree que tiene que haber necesidad de cambio, el cambio es un fracaso. El profesor bueno, el profesor competente, le cuesta mucho cambiar. Pero como es inteligente, cuando le generas la necesidad de cambio, cambia. Y es de los mejores en el cambio. Y el cambio no es cuestión de edades. Hay profesores jóvenes, cronológicamente, pero con un cerebro muy de necrópolis, iba a decir, ¿no? Con un cerebro, pues, muy difícil de poder retomar otras cosas. Y ahí, dicen que mi generación, aquí hay algunos que son de mi generación, me parece, pues es la que más ha aceptado los cambios. Yo era una persona que ha ido de una clase magistral y bien preparada, 3, subdivisión de 3, y que el alumno se iba de la clase. Yo vengo del mundo de la historia, ¿no? Historia del arte. Entonces, que el alumno se iba sabiéndome toda la Revolución Francesa y me sabía todas las guerras mundiales, todas las fases y demás. Salía del aula ya que podía repetir la lección. He pasado a que mis alumnos me piden, por favor, madre, clase magistral, madre, por favor. Y solo hablo 10 minutos, 15 minutos en clase. Todo el resto trabajan ellos, investigan ellos, descubren ellos, y yo luego recojo constructivismo. Recojo lo que quiero que ellos vayan pensando o vayan profundizando, ¿no? Generar la necesidad de cambio. Si no se acepta el cambio, es muy difícil que pueda haber cambio. Ofrecer a los profesores una formación para la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que formarlos como quiero que den las clases. Entonces, toda la organización de esa formación es grupos cooperativos, PBLs. El mismo profesor es capaz de tener la experiencia de otro tipo de formación para que pueda implementarla luego en sus alumnos. Y después, buscar un cambio sistémico que transforme toda la cultura de centro. Hay quien dice, vamos a empezar con primero A o primero B, o vamos a empezar solo con un grupito de profesores que quieran hacer este cambio. Nosotros creemos que el cambio tiene que ser a la vez y en todo. Y hoy estamos convencidas que en 3 años, o sea, el proyecto educativo que presentamos es un proyecto educativo que lleva 20 años, empezó en el 94.
1994. Entonces uno dice, si tengo que esperar 20 años para este cambio, bueno, pues en 3 años creemos que se puede cambiar un centro si hay por parte de la comunidad educativa la aceptación del cambio. Y no olvidemos a los representantes, a las familias, porque muchas veces a las familias les cuesta mucho ese cambio educativo por cómo ellos han recibido toda su educación. Hay quien pregunta también qué pasa con estos alumnos cuando van a la universidad. Pues son los que, aparte de estudiar en la universidad, realizan otras muchas cosas según cómo sea la universidad, ¿no? Porque les permite. Y también un dato que me parece significativo es que nos decían que en el colegio bajábamos los niveles, que esta manera de que nuestros alumnos aprendiesen era una manera errónea de educar. Entonces pusimos el bachillerato internacional. Ustedes conocen lo que es el bachillerato internacional, ¿no? La primera generación que ha salido del bachillerato internacional es la mejor de España a nivel numérico. Si se está en el 30 como media, sabes que el bachillerato internacional está en el 45, los nuestros están en el 36, todos los alumnos. A nivel de España un 80% es el que aprueba y nosotros nos aprueban el 100%. Quizá estos son datos que para nosotros o para este aforo no son muy significativos, pero socialmente sí que lo son, lo cual valida todo el proyecto educativo y todo el trabajo cooperativo y toda la reflexión que realiza este alumno cuando es como muy capaz en otros foros o en otras situaciones de ser competente, de ser una persona que demuestre su competencia, ¿no? Tenía aquí un vídeo, pero más que nada para entender que hay que generar esa necesidad de cambio, pero lo vemos otro día. Y terminaría con una metáfora para seguir con rigor lo que me han pedido, ¿no? Y creo que es mucho más importante todo lo que ustedes puedan plantearnos. Muchos van por esta carretera y dicen, uy, vamos demasiado rápido. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Demasiado rápido. Y otros dicen, uy, no hay señalización. ¿Dónde están las señales de tráfico? Pero resulta que el mundo de hoy nos pide esta carretera. No podemos quedarnos aquí ni ir rápidos por aquí. Lo vamos a hacer distinto, pero tal como vamos, ¿no? No. El mundo de hoy nos pide otra cosa. Y cuanto más abramos los ojos, tengamos una mirada hacia ese mundo, más nos daremos cuenta que es aquí que tenemos que saber colocar a nuestros alumnos. Y una de las cosas que más tenemos que generar en estos alumnos es la confianza en ellos mismos. Y yo siempre digo que la máxima innovación es que ese alumno se sienta muy querido y que ese alumno se sienta que es alguien, no algo, sino alguien dentro del centro. Y esto no depende de si el centro tiene 3 líneas, si tienen 2.000 o 3.000 alumnos. Depende de que los docentes queramos a estos alumnos y hagamos todo lo posible para que estos alumnos no solo tengan éxito en la vida, sino para que estos alumnos sepan encontrar cuál es el sueño que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, no veamos la educación como un problema, sino veámoslo como ese milagro a abrazar, ese milagro a decir qué gran oportunidad la nuestra a que podamos pues, estar con nuestros alumnos y a que podamos pensar cómo ellos pueden ser los protagonistas en este mundo. Muchas gracias. Thank you, Montserrat. Muchas gracias, Montserrat, por invitarnos a pensar, a ver las posibilidades, porque claro, desde luego venimos de contextos muy diferentes, todos los presentes, nuestras escuelas son muy diferentes, incluso si hablamos del mismo país o la misma región o el mismo continente. Hay mucha diversidad, pero la invitación que nos lanzas, que nos planteas es válida para todos, en cualquier caso. Esta invitación a soñar en maneras diferentes y nuevas de hacer las cosas, a pensar que incluso con lo que hacemos ahora podemos encontrar maneras de mejorar. Seguramente la mayoría me habéis oído muchas veces compartir la historia con el padre general
o sobre el Padre General más bien, que me preguntaba sobre una escuela que íbamos a abrir. Y él me preguntó, ¿es una escuela nueva o una escuela antigua en un nuevo edificio? ¿De qué estamos hablando?, me pregunta. Y le dije, bueno, en este caso yo diría que es una escuela vieja o antigua en un nuevo edificio. Y eso también significa que incluso podemos tener nuevas escuelas en edificios antiguos. Tenemos mucho edificio antiguo nosotros. Así que podemos tener también lo contrario. Yo diría que la invitación importantísima para todos nosotros es precisamente esa. Porque como Montserrat mencionaba, el problema es que no solamente hablamos entre nosotros aquí en este foro, sino al mundo entero, en este mundo tan tecnológico, en este contexto, y por tanto la invitación es una invitación rotunda a pensar en cómo podemos hacer las cosas, porque se nos da muy bien lo de producir documentos. Tenemos documentos maravillosos y reflexiones maravillosas puestas por escrito sobre lo que significa educar, lo que significa escolarizar. Pero he de decir que a veces voy a los colegios, a las escuelas, y no en todos, porque en algunas de nuestras escuelas están haciendo muchas cosas muy buenas y muy creativas, pero a veces voy a otros colegios y pasa un poco lo que decía Gardner, que ves las paredes y hablan de inteligencias múltiples y de las 4 Cs o las 3 Cs, pero luego vas a las aulas y ves que son aulas en las que es muy difícil creer que se pueda dar esa otra manera de hacer las cosas. Ver lo que ponen en las paredes como el método que van a utilizar es muy difícil luego ponerlo en práctica entre esas 4 paredes por cómo están organizadas. Y por tanto es importante este reto que se nos plantea. Y para nosotros como educadores es fundamental también ser capaces de centrar nuestro debate en qué es lo que hacemos en las aulas, en la manera en la que nuestros colegios están organizados, en la manera en la que podemos desarrollar los planes de estudio, el currículo. Muchas de las sugerencias y las meditaciones van a ir por ahí, por tanto. Y antes de abrir un poco el turno de preguntas y comentarios, quisiera también invitarnos a reflexionar sobre cómo nos sentimos después de esta presentación, después de haber leído la comunicación también, cuáles son los sentimientos que podemos identificar en nosotros mismos y las ideas que nos vienen a la cabeza. Y una vez reflexionemos un poco sobre ello, abrir el turno de preguntas y comentarios. And maybe even before opening the floor, Tal vez antes de empezar con el debate quisiera invitaros a compartir un poco más bien las ideas y las sensaciones y los sentimientos con el vecino o la vecina. Si no habláis el mismo idioma es incluso más interesante, de hecho. Así que 2-3 minutos para hablar con el vecino o la vecina sobre cómo os sentís y sobre lo que pensáis en estos momentos. Yo creo que es muy interesante. Y como digo, a mí me parece que lo importante
Y por eso lo quise decir, es lo sugestivo que nos estás explicando. Sí, lo inspirador, y yo creo que ese es el mensaje más profundo, porque mal haríamos en poner a discutir elementos del modelo, sino más bien cuál es la invitación aquí de fondo. Okay, please, so let's go. Bueno, sigamos con el debate. Ayer pedíamos que antes de intervenir, la persona que quisiera intervenir se pusiera de pie, se presentara, dijera nombre y país, porque eso nos ayudaría muchísimo. Y recordemos que tenemos 3 minutos de tiempo. La tecnología es genial y por tanto puedo controlar lo de los 3 minutos perfectamente, y cuando se agoten los 3 minutos diré tiempo. Lo cual puede resultarnos bastante útil para no pasarnos con el tiempo y dar la oportunidad a mucha gente para intervenir. Así que abramos ahora el turno de preguntas, comentarios, debate. 1, 2, 3, por así decirlo. España. Yo quería ser el primero en felicitarles por todo lo que han conseguido. Me parece que es extraordinario lo que hemos visto. Enhorabuena. Y la presentación también ha sido muy buena. En 3 minutos todavía quiero decir algo más. Lo que me ha provocado es una reflexión profunda para todos nosotros entre la diferencia de ir por delante, ahead of time, y ser profeta. Como teólogo, quiero recordar que Ignacio de Loyola aquí afirmó que Dios le enseñaba como un profesor. Y eso es un profesor maestro de escuela. Y eso es una cosa. Y otra cosa es decir que este profesor me enseña como Dios. La reflexión es enseñanza carismática según el carisma de Ignacio, o enseñanza según los avanzados en pedagogía, Howard Gardner. Thank you, Bill. Gracias. Bill Camesa, de Boston, Estados Unidos.
Tres reacciones y he leído la comunicación y realmente estaba muy interesado en oír la intervención porque realmente tenía mucho interés y mis tres reacciones son, me parece muy emocionante todo, escandaloso el que no hayamos hecho más en nuestro colegio y también un poco impresionado sobre cómo podemos avanzar, sobre todo con ese último comentario que era no lo podemos hacer poco a poco, un poquito de una vez y otro poquito, sino todo a la vez, todo al mismo tiempo. Eso me parece tremendo e increíble, porque estoy aquí sentado pensando, pero no podemos hacer eso. Igual empezamos por un poquito y tú dices, no, nada de empezar por una esquinita, todo. Y es un reto realmente. Tenemos que pensar en cuáles son los obstáculos cuando... nos tienes que contar un poco más igual sobre los obstáculos cuando empezasteis. Gracias, Bill. Sonia. From Brazil. Sonia Magalhães de Brasil. Mucho por dos cosas, por la presentación misma y después por el coraje de haber expuesto toda tu congregación y tus escuelas a un cambio de esta magnitud. Cuando tú expresabas tu sentimiento al inicio de que hubo mucho miedo de cómo harían con eso, a mí me gustaría compartir que mi sentimiento final, al terminar tu presentación, es de mucho silencio, mucho silencio. Un silencio como que me hace preguntas parecidas a lo que Bill ponía. ¿Cómo he estado hablando tanto e hicimos tan poco? Eso es lo primero. Lo segundo, de tu misma presentación, yo encuentro que hemos partido, para mí por lo menos, de un punto muy interesante cuando redefines la persona competente, incluyendo la conciencia, la compasión y el comprometimiento. Yo creo que eso nos quita de un espacio donde hemos dividido siempre lo que es la competencia académica, la formación pastoral, y nos trae para una comprensión más sistémica de ese concepto que no lo deberíamos perder de vista durante estos días. Thank you, Sonia. ¿Quieres decir algo? Okay. Please. Gracias, Sonia. San Sebastián. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Me ha parecido realmente interesante y enriquecedora. Quizá querría preguntar sobre lo siguiente. Nos ha hablado sobre el plan de formación del profesorado, nos ha hablado sobre muchos cambios en el rol del profesorado, del alumno, los espacios, el currículum, pero creo que no nos ha hablado nada sobre los cambios que se tienen que dar en los líderes para que esto sea posible. Creo yo que tiene que ir en el sentido, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero en el sentido de que los líderes tenemos que soñar las organizaciones antes que planificarlas. Porque veo yo que estamos muy cargados, nos sentimos muy cargados y estamos ahí luchando con esa tentación del desfallecimiento, que yo creo que es el gran pecado mortal del líder. ¿Qué nos podría decir en este sentido? Muchas gracias. El tema de los... ¿Sí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Ahora sí. El tema de los obstáculos son tantos que creo que el obstáculo más grande es el miedo. El miedo por parte de la organización, el miedo por parte de los padres de decir yo he traído a mi hijo a un colegio porque quiero esto y usted me lo está cambiando. Y el miedo por parte de los alumnos también, sobre todo el alumno que yo llamo domesticado, que es ese alumno que dice y hoy no hay examen. Y mi 8.25 será 25, 8.25 o 8.50. ¿O cómo vas a evaluar en grupo cuando yo soy una persona que siempre ha sacado un 9 y el grupo me está llevando un 7? Entonces, los miedos de todos. ¿Cómo se superan los miedos? Encomendándote a Dios, lo primero, y lo segundo, teniendo claro hacia dónde vas. Y eso nunca se hace solo. O sea, yo aquí soy la que estoy hablando y salgo en la foto, pero tengo a muchas hermanas mías que han luchado a mi lado, y digo luchado, para que todo esto se pudiese llevar a cabo. Y esto es lo que fortalece a uno, fortalece al grupo y fortalece a la propia institución. También el ver que no es algo alocado, sino que te estás basando en cosas que ya están hechas en el mundo y ya tienen éxito en el mundo. Entonces yo creo que digamos, si se puede decir así, el éxito ha sido lo ecléctico que hemos sido. Yo siempre digo que es un cóctel y en ese proceso sistemático de innovación lo que hemos hecho es ir mejorándolo.
cuando uno mejora las cosas no tiene miedo. Por ejemplo, si en el debate de ayer hubiese habido alguna cosa que no hubiese funcionado, hoy se hubiese arreglado. Entonces, el arreglarlo hoy ya te da la garantía de que vas a ir generando algo que tenga éxito, algo que vaya bien. Y también diría que en los obstáculos me ha costado muchas noches no dormir, pensando si estás llevando algo, un centro, unos padres, hacia algo que te están diciendo muchos que vas demasiado rápida, que te adelantas demasiado, que no puede ser, que qué dirán, miedos. Hay que vencer esos miedos, ¿no? Y la segunda pregunta que se ha hecho sobre los líderes la agradezco mucho, porque para nosotros precisamente ha sido no el líder, sino el equipo directivo. O sea, nosotros hemos pasado de una institución donde el director general era quien dominaba todo, lo hacía todo, lo decía todo, y nosotros cuando hablamos de directores generales no hablamos de gestores. Eso también en algunos países es distinto. Para nosotros el director general es un director que mueve el centro a todos los niveles, pero tiene mucha ayuda en niveles administrativos o en niveles de secretaría, y en cambio en lo pedagógico es el que, diríamos, impulsa todo esto. Entonces hemos pasado de ese director único a un equipo, el equipo directivo. Entonces el equipo directivo, empowerment, ¿no?, empodera, diríamos, a todo lo que son los cargos intermedios, dígase coordinadores, jefes de estudios, y ese equipo directivo lo hemos querido en el aula. O sea, nosotros como congregación, sobre todo en según qué países más y en otros menos, pero están en el aula. Y es desde el aula y desde ese acompañar al profesorado que lideran. O sea, que lideran el que estos cambios vayan hacia adelante. Cuando un profesor en una evaluación te dice con este grupo no se puede hacer nada y tú has trabajado con este grupo, tienes como, digamos, mucha fuerza moral para decir yo he estado con este grupo y he hecho el PBL o he hecho este proyecto. Es verdad que cuesta, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que el liderazgo, el cambio del líder está en ser capaz de, en el aula y con los profesores, generar esa formación, no al margen. O sea, ser capaz de ir haciendo el seguimiento del profesorado dentro de la propia aula, no como un inspector o como un supervisor, sino como alguien que te acompaña y que va a hacer que aquellas cosas que tú no puedas cubrir, te va a ayudar a cubrirlas y a hacerlas. Esto da seguridad al profesorado, porque uno de los problemas más serios es que al profesorado con el cambio le generas mucha inseguridad. Un profesor inseguro en el aula no es un buen profesional. Nosotros, por ejemplo, quitamos los libros, ¿no?, para poder hacer pues nuestra propia manera de presentar el currículum y demás, pero claro, todo lo pusimos en plataforma Moodle. Esto costó mucho. Pero claro, el profesor cuando estuvo con la plataforma Moodle y puso sus temas se sintió seguro. Más le ha costado al profesorado comprender que sus materias, sus asignaturas, es un medio para alcanzar las competencias. Por lo tanto, tu materia en sí misma no es nada si no consigues las competencias. Entonces, todo esto son cambios que tú tienes que acompañar y liderar, ¿no? Entonces, yo creo en un líder dentro del conjunto sistémico del colegio. No creo en un líder preparado fuera. Creo en un líder, o sea, para mí, ¿cómo se tendría que aprender a ser líder? Ir al lado de otro líder. O sea, estar en un colegio y ver cómo ese líder hace las reuniones, cómo ese líder se comporta, cómo maneja el equipo directivo y aprender esto, ¿no? Entonces, las instituciones tenemos la gran suerte de tener varios colegios donde podamos hacer ese tipo de compartir pues, las mejores prácticas y de compartir sobre todo aquellas personas que nos parecen que en este momento están realizando pues, un trabajo pues, modélico. Y no tener miedo en colocar a personas que acompañen. Estate una semana, es que no es necesario más. Estate una semana o mira al colegio, estate un día dentro de esta aula, mira a ver cómo lo hacen, confróntalo, reflexiónalo.
Pero el liderazgo, la idea que quiero dar es que no es recibir clases de liderazgo fuera, sino implementar esa formación dentro de la propia aula con alumnos y profesores. Okay, let's open again. 1, 2. Muy bien. 1, 2, 3 por allá. El colegio nuestro está justamente como en el cambio, ¿no? Hemos hecho una reformulación curricular por competencias y ahora el desafío es cómo lograr un cambio real en el aula con docentes que han recibido una formación muy academicista, ¿no? Te quería preguntar por el tiempo real, porque el cambio se tiene que ir dando sobre el año calendario que está en marcha, de alguna manera, y entonces hay mucha claridad a nivel de la dirección académica, de los pedagógicos, pero se le exige resultados al docente que tiene que ir cambiando. ¿Cómo han vivido ustedes esa marcha acelerada que se han impuesto por una parte, pero el mientras de pasaje de esos paradigmas, ¿no? Y después cómo el alumno vive la formación por competencias que ha recibido en la escuela secundaria, ese aburrimiento en la universidad donde de alguna manera recibe clases magistrales y bueno, con una pedagogía muy distinta, cómo hace también ese tránsito del trabajo creativo, del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo a una universidad con clases magistrales. Y después quiero destacar que me ha aportado mucho el tema del contexto, ¿no? Donde de alguna manera el trabajo por competencia después tiene una influencia real en proyectos de servicio en el contexto. Eso me parece muy saliente y muy ignaciano. Thank you. 2. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta por allá? Lo sentimos mucho, el micrófono no está encendido. Miriam Gallagher, de Washington, D.C. Su presentación hablaba me ha hablado a mí de que solamente enseñamos de una manera unidimensional, y esto habla de la necesidad de generar cambios en los profesores, y también cuando tienes alumnos que van a Harvard, de otras universidades de élite, ¿qué les dices a los profesores? ¿Cuál es la evidencia del cambio en ese caso? Van a querer evidencia sobre cómo se necesita ese cambio, y la medida en la que se mide el éxito es quizá porque conseguimos que nuestros estudiantes vayan a esas universidades de élite. Así que, ¿qué evidencia quiero mostrar para ilustrar la necesidad de cambio? Sería mi pregunta, de alguna manera. Muchas gracias. Otra pregunta por acá. Eamon McGuinness, de Irlanda. Muchas gracias por esa historia tan inspiradora. Ha sido maravilloso ver una nueva escuela en un nuevo edificio en este caso. Y la pregunta sería sobre los exámenes, las certificaciones, las calificaciones. Me encantaría oír más sobre este tema, pero lo que creo haber entendido es lo siguiente. Ponemos en práctica esta educación mágica, nueva, maravillosa, y por cierto, los estudiantes han aprobado el bachillerato internacional sin problema. Y era un poco como, bueno, por cierto, así como su producto han aprobado todo esto, pero ¿cómo se genera ese vínculo entre esta manera de educar tan maravillosa y los resultados en los exámenes? No sé si tiene sentido como lo estoy planteando. Bien, 4. Agradecerte, Montserrat, por esta exposición. Va en la línea de lo que hablábamos en Flaxi, en Quito, donde el padre Mesa nos invitaba a que nuestro Magis sea una ventana y no un espejo. Entonces, quería preguntar un poquito el tema de la metodología en el bachillerato internacional. ¿Esto cambia la metodología o esta metodología es incorporada al bachillerato internacional? ¿Se les permite eso? Y la otra pregunta es dentro de la línea de inclusión con los niños, ¿verdad?, que tienen capacidades diferentes. ¿Cómo vieron ustedes su experiencia? O sea, al momento de admitirles a sus colegios, ¿son admitidos todo tipo de niños y niñas y se incorporan a este proceso sin ningún problema? ¿O
tienen algún proceso de selección previa. Gracias. Thank you. Number 5. Gracias, número 5. Y luego, no sé. Sí, aquí, por favor. Sí, aquí y luego Paul, perdón. Francis Rami de India. En primer lugar, felicidades por este modelo revolucionario que están llevando a cabo con tanto éxito. En función de ello, mi pregunta para usted es la que sigue. ¿Hay algún otro colegio, alguna otra escuela que haya probado el mismo modelo? La pregunta es porque quizá tenían ustedes una situación muy controlada que podían monitorizar y con ello pues podían ejecutar este modelo. Pero la segunda parte de la pregunta es, en la mayor parte de nuestras escuelas, pues cualquiera que sea la pedagogía que utilizamos, está ocurriendo mucho aprendizaje, pero de algún modo no vamos más allá de ese aprendizaje para la comprensión, y ustedes sí que han hecho esto de una forma con mucho éxito en su modelo. Entonces, bueno, y mi tercera pregunta es, ¿este modelo lo es solo para un tipo seleccionado o concreto de alumnos o un tipo de sociedad en concreto, o este modelo se puede utilizar universalmente en cualquier lugar? Gracias. Finalmente, Paul. Y luego, sí, Montserrat contestará y luego otro turno. Paul, por favor. Paul Donovan de Canadá ha preguntado acerca de nuestras reacciones después de escuchar la presentación, y debo decir que una de mis reacciones inmediatas es los celos. Estoy celoso. Llevo 10 años como director. Me he estado matando por llegar a una cosa así. Nunca lo he conseguido. Así que mis felicitaciones. Buen trabajo. Pero una de las cosas que ha comentado, y creo que es algo clave a la hora de analizar si estas cosas son o no posibles, y en parte viene por la idea de usar Harvard como la medida, ¿no?, para ver qué tal vamos, es el tema de convencer a las personas de la necesidad del cambio. Yo creo que lo que hemos podido conseguir y lo que no, y cuáles han sido los obstáculos en nuestro camino, es en parte, o se explica en parte por, mira, los chicos salen de nuestros colegios, van a grandes universidades, tienen empleos maravillosos, les va fenomenal, pues ¿por qué decir que hay tanta necesidad de cambio si van todos tan bien? Y claro, en mi caso, personalmente, creo que esto tiene que venir de la idea de qué es lo que queremos hacer en cuanto a desarrollar alumnos en una escuela jesuítica, porque usamos una medición equivocada si vamos por otro camino. Cuidado. Pero tengo curiosidad en cuanto a cómo usted respondería a esta pregunta. Y la segunda parte de lo que digo viene ahora. La mayor parte de nuestras escuelas, y ya sé que los contextos son diferentes, pero Canadá, Estados Unidos, muchas escuelas tienen alumnos que no entran a menos que no sean muy listos. Y claro, muchos de estos niños irán bien en cualquier escuela donde pudieran estudiar, pero en un entorno como mi escuela pues irán bien, pero los llevas a una escuela como la suya también y en cualquier lugar. Y mi pregunta entonces es, si fuéramos a llevar a cabo algo que se pareciera más a lo que usted nos acaba de presentar, yo no sé si eso va a abrir las puertas de nuestras escuelas a muchos niños y niñas que ahora no pueden, pero sí podrían tener éxito en ese tipo de entorno. No sé si eso es parte de la motivación para el cambio. Gracias. Montserrat. Sí. Necesitaría otra conferencia. Creo que es Fabián el primero que ha solicitado todo esto, ¿no? Esta pregunta. Hablaba de cómo el alumno vive las competencias, y creo que ahora voy a responder varias cosas, ¿no? El alumno se aburre mucho en la escuela, y el que no se aburre, domesticado. Es decir, el alumno pasa mucho tiempo en la escuela y el profesor, una de las cosas que le ha generado necesidad de cambios, sobre todo en secundaria, ha sido el que el alumno no le responde. Yo recuerdo una clase sobre la Segunda Guerra Mundial, y tener un alumno delante que me miraba, y cada vez que ese alumno me iba mirando yo estaba más contenta de pensar: qué bien lo estás haciendo, Monse. Vaya clase que estás dando, que estás dejando fascinada. Y el alumno casi me miraba como si fuese la Virgen, una aparición, ¿no? Y cada clase que hacía miraba a ese alumno yo, porque me sentía tan bien. Examen. Un 3. Le pregunté al alumno: ¿pero qué te he hecho yo? ¿Qué mirabas en mí? ¿Qué hay en mí? ¿Dónde estabas tú, no? Entonces, si el alumno es educado,
pues te mira. Pero hay mucho alumno disruptivo en el aula, sobre todo en secundaria y en según, diríamos, qué contextos sociales. Ese alumno, nosotros nos hemos inspirado en colegios muy difíciles, porque hemos dicho, si en colegios difíciles lo han conseguido, nosotras también, en colegios no tan difíciles, ¿no? Entonces, es importante que el alumno empiece a comprender que su trabajo no es sentarse y escuchar, sino que es trabajar. Y ese es el tema competencial. Entonces, cuando el alumno se siente competente, se siente satisfecho. Y si encima lo consigues con aquellos alumnos más medianos, diríamos, intelectualmente, o con aquellos alumnos que son más de hemisferio derecho, que han sido más castigados en nuestras aulas por lo lingüístico verbal y lo matemático, pues generas una satisfacción grande en el aula. Y esto con un trabajo cooperativo donde todos trabajan con todos aleatoriamente, porque también hay que saber hacer ese trabajo cooperativo, no poner uno bueno, uno malo y uno mediano, sino aleatoriamente, hay en el aula una manera de hacer pues distinta, ¿no? También diría que las evidencias tienen que estar muy contextualizadas. Hay que ser como muy capaz de presentar al profesor evidencias que le puedan hacer pensar o reflexionar. En España a nosotros nos fue muy bien el Plan Bolonia de las universidades y nos fue muy bien que viniesen profesores universitarios a explicar el portfolio, porque entonces se dieron cuenta que los profesores de secundaria que no estaban haciendo algo que estuviese fuera de las universidades. Y también nos ha ido bien poner universidades como el MIT o como Harvard o universidades que trabajan de forma distinta a esas clases magistrales o universidades que están pidiendo trabajo cooperativo para poder entrar en la universidad. Les hacen una selección con trabajo cooperativo, pues para que vean que también queremos que aspiren a ese otro tipo de universidades. En cuanto a los resultados de exámenes, ha sido algo que ha preocupado mucho a los padres o representantes, de tal forma que hemos tenido que demostrar a los papás, a los representantes, a las personas responsables, que eran capaces estos alumnos de aprobar los estándares. Entonces, y de estar por encima de estos estándares. Y eso lo hacemos tanto en lo que es el bachillerato, por decir los cursos finales, pero también hay estándares en sexto de primaria, también hay estándares en tercero o cuarto de la ESO. Entonces, cuando alumnos nuestros llegan a una situación tal con el bachillerato internacional, que quizá es un poco cúspide de la manera de trabajar, pues los padres han pedido perdón por lo que habían dicho al colegio, porque estaban convencidos que los alumnos no aprobarían. Termino. Y después también, en cuanto a las certificaciones y todo esto, lo cuidamos todo. Es decir, van haciendo todos los exámenes y van sacándose los certificados y demás, ¿no? Inclusión. Con el trabajo cooperativo, todo el mundo queda dentro del aula y en el aula hay un profesor que atiende más a este tipo de alumnos. Y sobre todo también el decir que los colegios, en cuanto a lo que me preguntaba esta persona de la India, nosotros creemos que es para cualquier colegio esto. Y hemos formado, he puesto antes, ¿no?, a profesores de 2.400 colegios. Y estos profesores lo han impartido en sus colegios, pero solo han tenido éxito, no los de contextos sociales distintos, sino los que han apostado por ello los equipos directivos. No seleccionamos a nadie, sino que creemos que muchos alumnos que no alcanzan, y esto lo creo mucho, pues que en China, en Hong Kong, Corea, estos países donde se quiere un tipo de alumno para que vayan según qué colegio, tendríamos que generar colegios o ponernos de acuerdo para hacer un colegio que fuese para una emprendeduría social y para un tipo de alumno que no tiene éxito socialmente y seguro que lo tendría impartiendo todo esto, ¿no? Creo que casi lo he contestado todo. Thank you, Montserrat. Pues gracias, Montserrat. Desgraciadamente no nos queda tiempo. Son las 11 menos cuarto, así que hay que dejarlo aquí. Paramos para tomar café y volvemos dentro de media hora, a las 11:15. Así que muchísimas gracias. Nos vemos después. ¿Quieren saber algo más de la congregación? ¿Sí?